Muchas gracias por las oraciones. Siempre son bien recibidas las oraciones. Gracias, Lidia, esta mañana por la oración. Una de las cosas que siempre me pasa como 5 minutos antes de ponerme a predicar es que siento una presión, y no es porque estéis vosotros aquí, sino es porque siento la responsabilidad de que si hablo yo, como estaba diciendo Lidia, lo que va a pasar es simplemente un discurso, algo que puede ser bonito incluso, pero yo no creo que aquí estamos ninguno para escuchar algo bonito. Yo creo que estamos aquí para recibir el alimento de la palabra de Dios, ¿verdad? Si al final del discurso, de la predicación, quien habla soy yo, os iréis a casa con una idea, con un discurso bonito, pero si habla Dios, seremos alimentados y nuestro corazón será lleno y rebosado, ¿verdad? Así que aprecio las oraciones. Algo que quiero confesaros es que hoy la predicación ha sido para mí algo complicado. ¿Por qué? Porque hacer algo teórico, hacer una teoría de algo muy práctico, como es la oración, es difícil. Yo considero que si queremos aprender a orar, la mejor manera de orar es orando. Y vemos como en Lucas 11, cuando Jesús está enseñando, sus discípulos le dicen: Maestro, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús nos empieza a decir: bueno, coged vuestros apuntes que voy a enseñar ahora. Primero la teoría, y vemos que Jesús lo primero que hace es una oración y dice: Padre nuestro, ¿no? Así que espero que yo pueda y que tengáis misericordia de intentar hacer algo teórico de algo muy práctico. Me gustaría mucho más que pudiéramos tener una enseñanza más práctica, donde pudiéramos poner en práctica la oración. Creo que sería mucho más productivo, pero es lo que es, ¿no? Como a mí me gusta muchas veces empezar con algo visual, ilustrativo, y quiero contaros una historia. Y esta historia quiero deciros que es una historia real. Y conforme se vaya desarrollando la historia, ya veréis que quizás la vaya a localizar, ¿no? Dice que hace muchos años supe de una historia de un hombre de negocios de mucho éxito, con mucho dinero y gran influencia, pero que al mismo tiempo su vida personal era un caos. Tenía problemas familiares, una mala situación matrimonial y una terrible crisis personal. En un momento de su vida siente una gran necesidad de hacer una búsqueda espiritual y se lanza a hacer una búsqueda de la existencia de Dios, ya que se encontraba muy desesperado. En esa búsqueda de Dios decide que un buen lugar para hacer esa búsqueda es el Camino de Santiago. Así que se prepara y emprende el viaje. Los días previos a su búsqueda, este hombre, pensando y reflexionando sobre este viaje, siente que tiene que decirle algo a Dios si es que está ahí. Y de alguna manera ora y le dice: Dios, si realmente tú existes, demuéstramelo. Y con esto en mente, se adentra en el camino. Una de las primeras noches, durmiendo, tiene un sueño. Y en ese sueño escucha una voz que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando se levanta por la mañana, recuerda ese sueño y piensa que es un sueño extraño. Y durante varios días sigue teniendo el mismo sueño. Mientras recorre el camino, esa frase le viene a la mente una y otra vez, sin saber ni qué significa ni de dónde procede. En la última etapa del camino, a pocos kilómetros de Santiago, este hombre llega a un albergue llamado La Fuente del Peregrino, un lugar de testimonio cristiano. Allí hay una fuente de agua fuera de la casa para que los peregrinos puedan beber y llenar sus botellas para el camino. Cerca de la fuente hay una placa con una inscripción, y cuando nuestro amigo llega a la fuente para beber, le llama la atención la placa y se acerca para leerla. En esta placa está escrito: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí.
Al leerlo, este hombre queda impresionado y desconcertado. Ve a uno de los voluntarios del albergue y con la voz quebrantada llega a preguntarle: ¿sabes de quién es esta cita que hay en la inscripción junto a la fuente de agua? El voluntario lo mira y le contesta con una sonrisa. Dice: claro, son las palabras de Jesús de Nazaret. En ese instante este hombre rompe a llorar y cae de rodillas al suelo. En ese momento supo que su búsqueda había concluido, pues Dios lo había encontrado. Esta historia es real. Esta historia sucede en la casa que hay en Ligonde, en el camino de Santiago, y sucedió así. Lo que quiero resaltar es que cuando oramos con sed de Dios, cuando buscamos a sed de Dios, cuando buscamos en oración con Dios con sed, con escudriñar su rostro, cosas increíbles suceden, ¿verdad? A veces cuando hablamos de la oración pensamos que es un tema que conocemos bien y que sabemos qué es orar. Sobre todo los que llevamos mucho tiempo en la fe. Cuando hablamos de oración es como, ¿qué me va a contar a mí? Yo ya sé, si esto es pan nuestro de cada día, ¿no? Pero realmente yo me pregunto, ¿realmente yo sé orar? ¿Sé lo que significa la oración de verdad? Todos sabemos que existen muchas y muy diferentes definiciones de lo que es la oración. Hemos escuchado que es un respirar. Hay una teoría que tienen los rabinos judíos que es preciosa, pero se queda solo en una teoría preciosa, porque no sé si es tan real, ¿no? Pero los rabinos judíos dicen que ya desde el nacimiento del ser humano se cumple el salmo de que todo lo que respira alaba al Señor, porque los rabinos dicen que cuando nosotros respiramos, al inhalar aire hacemos y al soltar el aire decimos y suena la palabra Yahweh. Es muy bonito, ¿verdad? Así que los rabinos judíos dicen, y todo lo que respira alabe al Señor, incluso cuando la gente no es consciente de ello. También nos han dicho muchas veces que es algo vital para la vida espiritual del creyente, etcétera, etcétera. Pero quiero que reflexionemos en esta mañana qué es realmente la oración. ¿Qué significa orar? ¿Qué implicaciones tiene para mi vida? ¿Cómo es algo práctico? ¿Cómo eso nos lleva a una intimidad con el Señor? Porque orar por orar no deja de ser algo religioso, pero tú y yo queremos ser religiosos, tú y yo queremos cumplir con algo legalista simplemente porque viene en la Biblia. Quiero que reflexionemos en esas preguntas. Si me acompañáis a Mateo, capítulo 6, versículos del 5 al 13, voy a leer la Reina Valera del 95, porque creo que lo deja muy claro en este pasaje. Y dice así: Jesús está enseñando en un contexto que ahora veremos, y dice: cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará en lo público. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No lo hagáis, pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque el tuyo es el reino, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Creo que esta oración es la más conocida de la cristiandad y la más repetida. Vamos a añadir un poco de luz a este texto. ¿Qué está pasando aquí? Este texto está dentro del Sermón del Monte, donde Jesús estaba hablando de varios temas, a una audiencia que estaba absorta
y sorprendida por la autoridad que tenía Jesús, y eso lo podemos ver en Mateo 7, 28 y 29. En este discurso desde el capítulo 5 hasta el 7, hasta el final, los versículos finales del 7, Jesús habla de varios temas. Las bienaventuranzas. Soy la sal y la luz del mundo. Cristo vino a cumplir la ley. La ira, el enojo, la lujuria, el divorcio, juramentos. Los juramentos, la represalia y la venganza. Amad a vuestros enemigos, etcétera, etcétera. Y aunque parece que estos temas son temas como aleatorios, realmente no lo son, porque son temas que están interconectados entre sí. Un ejemplo de ello es este texto mismo que hemos leído, que obviamente habla de la oración, y seguidamente, si lo miráis en vuestra Biblia, Jesús empieza a hablar del ayuno. ¿Por qué? Porque ambas son disciplinas espirituales que debemos imitar de Jesús. Cuando leemos los evangelios, ¿cuántas veces dice, y estaba Jesús orando, o se apartó Jesús para orar? Y como modelo de vida cristiana, ¿a quién debemos imitar? ¿A Pablo? ¿Cefas? ¿Pedro? ¿A quién? A Jesús. Y porque el ayuno es un complemento de la oración. El Sermón del Monte se extiende hasta el capítulo 7, como he dicho, y donde podemos encontrar aún más temas, pero especialmente el capítulo 7 nos está animando a que tengamos nuestra atención puesta en lo espiritual, en el que el reino de Dios venga y no en las cosas terrenales. Así que en esta mañana yo quiero daros 2 puntos sobre qué es oración o qué entiendo yo que es la oración, y el próximo día daré los otros 2, porque quiero que profundicemos en 2 aspectos y que intentamos llevarnos una idea algo profunda, si es que eso es posible. El primer punto que me gustaría que compartís con vosotros es que oración es comunicación directa con Dios. ¿Por qué no digo que es una conversación? No, la oración puede ser una conversación, pero me llama la atención algo. Cuando vemos que Jesús está enseñando y está con sus discípulos, hay una situación muy interesante. Y es que sus discípulos le dicen, Jesús, Maestro, enséñanos al Padre. ¿Y qué contesta Jesús? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero qué curioso que cuando en Lucas 11 sus discípulos le dicen, Maestro, enséñanos a orar, Jesús no contesta, quien ha hablado conmigo, ya ha hablado con el Padre. Sino que hace una enseñanza, sino que les enseña de una manera práctica, sino que les deja un modelo para seguir. Por lo tanto, si la oración es una conversación, podríamos decir que todas las personas que en los evangelios hablaron con Jesús, ¿oraron con Dios? Yo creo que no. ¿Por qué Jesús les deja un modelo? Porque hay una manera que Jesús quiso enseñar de cómo comunicar, cómo conectar con Dios. Y vemos que en este pasaje Jesús nos enseña, primeramente hay 2 elementos que nos dejan muy claro lo que no es oración. Orar, dice que hay 2 cosas que dice que es, no oréis como los hipócritas. Sabemos todo lo que significa la palabra hipocresía, ¿verdad? Pero sabemos de dónde viene. La palabra hipocresía es una palabra griega que su etimología viene del mundo del teatro griego. Hay algunos que dicen que la palabra hipócrita significa muchos y krita significa máscara. Conocéis que los griegos utilizaban unas máscaras para las zonas teatrales, ¿no? Pues literalmente significaría alguien que tiene muchas máscaras. La palabra hipócrita viene de hipócrates, que significa actor o el que actúa, y hace referencia a una actuación exagerada o al fingimiento propio de los actores. Es curioso que Jesús diga eso. Es curioso que Jesús está señalando a aquellos que hacen oraciones, que se iban a las esquinas, se iban a las plazas y levantaban su voz y decían, ¡oh Señor! Y vemos el ejemplo del fariseo y el publicano, donde el fariseo está diciendo en voz alta, ¡oh Señor! Gracias que no soy como este que está detrás. ¡Gracias! Y lo está haciendo de manera alta para que todo el mundo lo vea. Y nos dice esa misma historia que el publicano estaba en silencio, casi agazapado, diciendo, Señor, ten piedad de mí. Jesús nos dice, no hagáis esas cosas.
Y dice que algo curioso que lo hacían de pie. Es curioso que detalle eso porque una de las cosas muy naturales y normales que hacían los judíos o que siguen haciendo es orar de pie. Todos tenemos en la mente cómo oran los judíos ortodoxos en el Muro de las Lamentaciones, ¿no? Con unos ciertos movimientos casi que parece que se están dando con la pared en la cabeza, ¿no? Pero eso es algo normal en la cultura hebrea, en el siglo I, donde Jesús, en el contexto de los evangelios, era una práctica habitual. Pero notaba que la gente los pudiera ver, ¿no? También nos dice Jesús que algo que no es orar es usar palabrería y repeticiones como los gentiles. Creo que las repeticiones, las oraciones aprendidas son típicas de la religión. Nosotros no profesamos una religión, ¿verdad? Cuando oímos que tenemos el Padre Nuestro, nosotros tenemos un problema con repetir el Padre Nuestro, ¿no? En la oración que hizo Jesús, ¿verdad? Pero si nuestra comunicación con Dios se basara en repetir y repetir esa oración, ¿cómo sería no porque Dios sabría todas las cosas, porque Dios conoce mi corazón, pero yo cómo me sentiría frustrado porque no puedo expresar otra cosa a Dios que lo que dice el Padre Nuestro, ¿no? Nosotros lo que Jesús viene a mostrarnos es que tenemos una relación con Dios basada en algo íntimo. Nosotros no profesamos ni religiones ni una serie de rituales, nosotros tenemos una relación muy cercana con Dios. ¿Y por qué Jesús señala estas dos cosas? Hay una frase que nos lo deja claro, dice: de cierto os digo que ya tienen su propia recompensa. ¿Qué está señalando Jesús aquí? Jesús está señalando la razón por la cual esta gente hacía eso. Es muy bonito, y no quiero criticar a nadie, pero es muy bonito cuando una persona que sabe hablar muy bien, que se expresa muy bien, se levanta en medio de la iglesia y hace una oración con palabras increíbles, profundas. Es como, wow, qué persona con qué retórica, ¿no? Pero nosotros no vemos el corazón de la persona, Dios sí. Si tu razón de levantarte y hacer una oración así es para cuando te sientes, te dan ganas de hacerte, qué bueno soy, qué bien lo hago y qué bien me expreso, créeme que Jesús nos está diciendo: ya has tenido tu minuto de gloria, ya te es suficiente. Si lo hacen como los fariseos en voz alta, para que la gente los escuchara y los viera y que dijeran: wow, qué tío más espiritual, en todo momento, en cada sitio es capaz de orar, para que tú puedas decir de ti mismo: la gente piensa de mí que soy un tío espiritual, qué bien me siento, ¿no? Jesús te dice: ya tienes tu minuto de gloria, ya tienes tu recompensa, porque lo que Dios mira es nuestro corazón. Y la recompensa que Jesús está señalando aquí es que ellos estaban buscando la vanagloria, el reconocimiento humano y la autosatisfacción. Por lo tanto dice: no lo hagáis. Pero Jesús sí nos deja varios ejemplos, nos deja 3 ejemplos de qué sí es orar. Y orar es un corazón que espera una comunicación íntima con el Padre. Dice: pero tú, cuando ores, entra en tu habitación y cierra la puerta. Es curioso que Jesús dijera esto, porque la mayoría de las casas de los judíos tenían 1 o 2 habitaciones y algunas no tenían ni puerta. Parece que es como: hombre, Jesús, entro en mi habitación si es que la tengo, si es que hay otra habitación en mi casa. Y lo de cerrar la puerta, Dios gracias si tengo una cortina que correr, ¿no? Pero ¿por qué Jesús está hablando eso? Jesús está haciendo un énfasis en la intimidad. ¿Qué hacemos tú y yo cuando quieres hablar con una persona? Si yo tengo que hablar con Boris algo personal, lo que no es normal es que yo, en medio de la iglesia, me pongo: Boris, tengo que hablar contigo, ¿sabes? El otro día me ofendió lo que me dijiste, porque hay que ver cómo habla y cómo me dicen las cosas. Sería muy raro, ¿verdad? Si algo que tienes que hablar íntimamente con algo, lo que hacemos es buscar un sitio apartado, donde estemos esa persona y yo a solas, y podamos tener una conversación de aquello que nos atañe a nosotros. Jesús está hablando de esa intimidad, de que tenemos ese énfasis, Jesús está haciendo ese énfasis de la sinceridad y de la intimidad con Dios. Por eso dice: si tienes una habitación
y puedes apartarte, hazlo. Y si puedes cerrar una puerta, hazlo. Y ora a tu Padre en lo secreto y en lo íntimo. Parece que Jesús está hablando aquí como secretismo. No es tanto como un secreto, sino como una relación estrecha y una conversación solo y exclusivamente para los oídos de Dios. ¿Cuántas cosas tienes que decirle tú a Dios que solo a Dios le interesa? Muchas veces hay muchas personas, y a veces yo pienso que soy una de ellas, que hablamos de muchas cosas y hay mucha gente que lo que tú piensas solamente te interesa a ti y no le interesa a nadie, ¿no? Y hoy en día mucho más, porque cuando expresamos opiniones, hoy como hay tanta facilidad de expresarse de manera pública, especialmente en Internet, hay gente que va haciendo ciertas opiniones que cuando las lees dices, ¿había necesidad de decir esto? Esto te interesa a ti y a 4 gatos más, a nadie más. Cuando tenemos que expresar cosas personales, los únicos oídos que tienen ganas de escuchar eso son los oídos de Dios. Los únicos oídos que tienen ganas de escuchar tu voz y escuchar tu necesidad son los oídos de Dios. Por eso Jesús está hablando de esa intimidad, ¿no? Dice, tu Padre que te ve en lo secreto y en lo íntimo te recompensará en lo público. Eso es raro, ¿no? Me va a recompensar en lo público. ¿De qué está hablando? La recompensa pública no es más que el resultado de tus peticiones y tus súplicas. Cuando nosotros estamos orando por algo en específico y se manifiesta, todo ojo puede ver el resultado de la mano de Dios. Dios siempre va a hacer aquello que es mejor y más beneficioso para los que oran, no necesariamente para lo que tú estás pidiendo, sino Dios nos va a dar aquello que es mejor para nosotros. Jesús le enseña a sus discípulos, vosotros que tenéis hijos sabéis darle buenas cosas a vuestros hijos. Si tu hijo te pide pan no le das una piedra, si te pide pescado no le das una serpiente. Pues Dios, como vosotros sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, Dios también da buenas cosas a nosotros. Por lo tanto, el resultado de nuestras oraciones van a ser aquello que Dios sabe que es bueno para nosotros, no necesariamente lo que estamos pidiendo. Hay veces que los niños piden cosas que tú dices, pero si esto no va a ser bueno para ti. Ahora intenta explicárselo a un niño, ¿no? Mi hijo no hace nada más que pedirme, papá quiere una Nintendo Switch. Y yo sé que no es bueno para él, pero él no va a dejar de pedirlo. ¿Sería responsable de mi parte darle una Nintendo Switch? Pues a lo mejor no, pero él la pide. Cuando nos presentamos con la oración, se presenta la pregunta después de todo esto. Entonces, ¿cómo debemos orar entonces? Déjame que te dé algo práctico. Para mí, la oración es como cuando alguien te invita por primera vez a tu casa. Vemos el versículo 12 y habla del perdón de pecado. Cuando alguien te invita a su casa, lo primero que piensa es, ¿cómo voy a ir vestido? ¿Voy a ir presentable? Cuando alguien me invita a su casa, no puedo ir de cualquier manera. Cuando nosotros vamos a orar, tenemos que imaginarnos que estamos en las puertas del trono de Dios. Algo que es muy reformado, muy de la Iglesia reformada, es antes de empezar el culto, antes de empezar la oración, primero pedimos por el perdón de pecado. Eso me gusta mucho porque no podemos presentarnos, aunque la Biblia nos enseña que Dios no echa a nadie fuera, no podemos presentarnos delante del trono de la gracia de Dios de cualquier manera, y no necesariamente de la ropa, sino con mis pecados, con lo que me acompaña. Cuando Santiago habla de los pecados cuando Santiago habla de las obras que nosotros presentamos delante de Dios, dice que son trapos de inmundicia. ¿Sabéis a qué se está refiriendo Santiago? Santiago se está refiriendo a aquella prenda que utilizaban las mujeres cuando tenían el periodo. ¿Tú te imaginas presentarte delante de Dios con una prenda así? Diciendo, Señor, mira qué bien vengo. Y diría el Señor, wow, me sorprende. Los pecados no son diferentes. Podemos presentarnos delante de Dios con aquellas cosas que Dios piensa que son nauseabundas, son nuestras acciones que Dios no desea. Necesitamos pasar por la sangre de Cristo. Señor, perdónanos. Cuando ya pasamos a la casa, cuando es la primera vez,
Si hay algo que te sorprende o que es muy bonito, hay un cuadro, normalmente lo que hacemos es, mira, oye, qué cuadro más bonito tienes aquí, ¿no? Hoy me encanta tu sofá, qué chulo es, yo necesito uno y casi que me quiero llevar el tuyo, ¿no? Mencionamos algo bonito de la casa. Si miramos el versículo 9 nos dice, Padre nuestro, que santificado sea tu nombre. Ahí hay una mención de alabanza. Muchas veces tenemos demasiada prisa en decirle a Dios las cosas que nos preocupan, que tenemos ansiedad, tenemos demasiada, y Dios nos enseña de que en medio de la tormenta, de que lo mejor que podemos hacer cuando nos presentamos delante de Dios, en medio de la crisis, es, primero alábame. El ejemplo lo tenemos en el rey David. Dios le había dicho al rey David por medio del profeta, tu hijo va a morir. David ora, y todo el mundo le está diciendo, ¿pero qué haces si ya va a morir? David no desiste. Y cuando su hijo nace y muere, ¿qué hace David? Se va a la mesa del pan del propiciatorio, coge el pan y se pone a comer y todo el mundo le dice, ¿pero estás loco? Yo solo puedo alabar al Señor. Ya solamente puedo hacer lo que debo hacer. Y la decisión de Dios ya está hecha, la acato y solo puedo alabarle. En medio de la crisis, lo que no es humano, pero lo que debemos hacer es presentarnos delante de Dios y decir, Señor, yo te alabo, santificado sea tu nombre. Para ti es la gloria y el honor que tú solo mereces. Y el pasaje no lo dice, pero en la conversación debe haber interacciones de ambos lados. Algo a lo que tenemos mucho miedo los cristianos, ¿sabéis lo que es? Al silencio. Tenemos miedo a estar en silencio, tenemos miedo a estar delante de Dios y que no haya música, que no haya palabra. Y yo me pregunto muchas veces, un silencio no porque tenemos que estar delante de Dios reverente, sino un espacio donde Dios nos pueda hablar. ¿Cuántas veces nos ponemos delante de Dios orando y diciendo, Señor, no tengo nada que decirte, solo quiero escuchar tu voz? ¿Cuántas veces nos ponemos delante de Dios solo para escuchar su voz? Oramos y empezamos, Señor, yo te pido, Señor, gracias, no sé qué, yo te pido. Y yo veo al Señor diciendo, bueno, pues cuando quieras dejarme hablar, yo hablaré. Hay necesidad de silencios para que Dios nos hable. Si Dios no nos habla, languidecemos y nos secamos como una planta. Mira Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Muchos evangelistas llaman a este versículo el número de móvil de Dios, Jeremías 33:3. Clama a mí, pero déjame que yo te responda. Salmo 46:10 dice, estad quieto. El hebreo cuando habla de ese quietos, es quietos y en silencio y conoced que yo soy Dios. ¿Cómo vamos a conocer quién es Dios si no dejamos que Dios nos hable? Hay un desafío aquí, porque la oración es comunicación directa con Dios y necesitamos entender que la oración tiene que tener estas interacciones. El segundo punto, que la oración también, y esto creo que lo tenemos muy claro, son oraciones, la oración son peticiones y súplicas. Cuando miramos el texto, en el versículo 13 me llama mucho la atención, porque hay una frase, especialmente en la versión de la Reina Valera, que dice, no nos metas en tentación. Y es como, ¿cómo? Pero cuando te vas al idioma original, al griego, la palabra que Jesús usa es peirasmos. Y esta palabra griega tiene dos significados muy curiosos. Significa tentación, pero también significa prueba. Y es como una misma palabra que significa dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué Jesús enseña que pidamos que Dios no nos meta en tentación? Quizás tenemos que mirar otra versión. La nueva versión internacional yo creo que lo expresa mejor. Y dice, no nos dejes caer en la tentación, en lugar de no nos metas en la tentación. Por el carácter de Dios,
no vamos a ser tentados. Si alguien cree que Dios te tienta, puedes entonces pensar que la vida es un tablero de ajedrez. La gente que piensa que Dios nos tienta, porque hay gente que lo piensa, ven el libro de Job, cuando lo leen, lo ven como un desafío entre el bien y el mal, ven que nosotros somos peones de un tablero de ajedrez, donde el bien y el mal, donde Satanás y Dios juegan a su antojo caprichoso. ¿Vuestra relación personal con Dios es así? ¿Pensáis que Dios es un Dios caprichoso que juega con nosotros? No vamos a ser tentados, pero sí vamos a ser probados. La Biblia nos enseña esto muchas veces y hay un montón de versículos de versículos que nos lo enseña. Primera de Tesalonicenses 5, 21, 22. Salmos 139, 23 y 24. Este lo conocemos todos. Examíname, Señor, y conoce mi corazón. Mira y prueba a ver mi pensamiento y ve si hay en mí camino de perversidad. Job 23, 10, 11. Romanos 5, 3 y 4. Son solo algunos de los ejemplos donde la Biblia nos enseña de que sí vamos a ser probados. ¿Con qué fin? Con el fin de la madurez. ¿Qué es lo que produce la tentación? Destrucción. El fondo, la intención de Satanás cuando nos tienta es destruirnos. El fondo de Dios, la intención de Dios con la prueba es que seamos probados y seamos madurados. Fíjate lo que dice Santiago 1, del 12 al 16. Dice, dichoso el que resiste la tentación porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida de Dios que ha prometido a quienes le aman. Esa corona, ¿qué va a pasar con ella? ¿Es para decirle a los demás, mira qué maduro soy? Esa corona, el día que lleguemos a las bodas del Cordero, será lo que arrojemos a los pies de Jesús. No es un galardón que ganamos para nosotros, sino es un galardón para arrojarlo a los pies de Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? Que nadie, al ser tentado, diga, es que es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado con sus propios malos deseos que lo arrastran y seducen. Luego, cuando los deseos se han concebido, engendran el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da la luz a la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Muchas veces yo digo de que atribuimos a Satanás cosas malas que pensamos que él hace y que muchas veces él dice, que yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. Muchas veces no entendemos que nosotros le damos la materia prima a Satanás para que él haga cosas. ¿De dónde procede esa materia prima? De tu corazón. No somos buenos. Cuando tú escuches por ahí que digan, no, el ser humano, no somos buenos. Lo que nace de aquí y lo que vomita esto no es bueno. Déjame hacerte una ilustración. Si ahora mismo a ti te dijera, mira, imagínate que tu cabeza es un proyector como ese y que hoy aquí en la iglesia vamos a hacer un ejercicio, y es que cada uno vamos a tener un tiempo donde tu cabeza va a proyectar lo que tú piensas, lo que hacemos y lo que pensamos cuando nadie nos ve y se va a ver en ese pedazo de pantalla. ¿Qué? ¿Qué crees que se vería? ¿Estarías orgulloso de lo que se vería? ¿Te sentirías bien? Yo posiblemente querría meterme en aquel cuarto y no salir. Porque lo que hay aquí y lo que hay aquí, no quiero que lo vea nadie. No es bueno. También vemos que en este mismo versículo Jesús dice, y líbranos del mal. Contrasta con lo que vemos en el Salmo 23, en el versículo 4, cuando dice, cuando ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. La petición en la oración de que Dios nos libre del mal debe ser constante. Debe ser constante. El mal va a tener siempre acción sobre nosotros, pero cuando padecemos debemos saber que la promesa de Dios es que siempre estará con nosotros. Pero ¿qué les pasa muchas veces a nuestros hermanos pentecostales, que muchas veces están muy enfocados en
yo siento. ¿Qué pasa que el día que yo no siento a Dios? ¿Dios no está? ¿Dios te ha mentido? ¿Dios te ha abandonado? ¿Qué pasa? Ahí es donde Dios realmente nos pone a prueba y pone el desafío. Cuando yo no siento a Dios no significa que Dios no está conmigo. Yo tengo que ejercitar la fe y decir, Señor, yo hoy no te siento, no tengo la capacidad de sentirte hoy, pero tú me has prometido de que tú estarás conmigo y yo, aunque no te siento, lo creo por fe. Eso es ejercitar la fe. Cuando lo evidente, cuando los sensores que yo tengo no funcionan, no me dan la capacidad de sentir a Dios, tenemos que ejercitar la fe y decir, Señor, tú me has prometido que estarás conmigo y eso lo creo hoy. Así que cuando veamos que el Señor nos libre del mal, habrá veces que el Señor lo veamos de una manera visible y otras veces que tengamos que decir, Señor, yo no te veo, pero yo sé que tú estás conmigo. Petición y deseo de que el reino de Dios se establezca. En este primer modelo de oración vemos que en el corazón de Jesús está el deseo profundo de que su reino sea establecido. ¿Por qué? Porque estamos hartos de vivir en un mundo injusto, en un mundo de guerra, ¿verdad? En un mundo de desolación y en un mundo donde no hay amor. Y Jesús, con la petición de venga tu reino, está diciendo, queremos que de una vez por todas el amor, la paz y la justicia de Dios se establezcan para siempre. Eso debe ser una petición en nuestras oraciones, el deseo de que el amor, la paz y la justicia de Dios se establezcan para siempre. Señor, venga tu reino. Yo no sé si a vosotros os pasa, pero yo cada vez que me voy haciendo mayor, me pasan dos cosas. Uno, tengo tendencias monásticas, cada vez me gusta estar menos con gente y me gustaría meterme en una cueva y no salir hasta que el Señor venga y que como Elías, que vengan los cuervos a darme de comer, ¿no? O algo así. Pero la otra es que no hay nada, cada vez hay menos cosas que me aten a esta vida. Y que el pensamiento recurrente viene cada vez más a decir, Señor, si quieres ven ya. No hay nada que me ate a esta vida, quiero que vengas ya. No hay nada que merezca la pena. Incluso ni la vida de mi hijo. Estoy diciendo algo fuerte, ni la vida de mi hijo. Eso es algo que debe ser un motivo para quedarme en esta tierra. Yo deseo por encima de la vida de mi hijo que el Señor venga ya. La petición de que Dios sea la fuente de nuestra provisión. Muchas veces las peticiones de la provisión de Dios son cosas que necesitamos. Pero Dios es un Dios integral y todo lo que nosotros necesitamos, sea material o espiritual, están en las manos de Dios. Dios es nuestra provisión material, emocional y espiritual. Y debemos recurrir al Señor, que sea nuestra provisión. Hay varias cosas que no refleja el Padre Nuestro en esas peticiones y son la petición por los enfermos, que lo vemos en Santiago 5:14, la petición por las personas que están pasando por problemas, lo vemos en 1 de Pedro 5, 6 y 7, y la intercesión por personas, en Efesios 6, 18. Con esto quiero concluir y decir, cuando oramos tenemos que tener presente de que orar es comunicarse con Dios y que la oración también son súplicas y peticiones, pero la comunicación debe estar basada en la intimidad, basada en la cercanía con Dios. Podemos estar orando como iglesia, pero eso no suple mi tiempo de buscar a Dios en intimidad. El alimento que yo reciba de Dios en la oración va a repercutir en la vida de la iglesia. Por lo tanto, os animo, hermanos, a que busquemos a Dios en nuestros tiempos personales, que entendamos la comunicación con Dios y que los tiempos de súplica estén basados en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Ya sé que es muy tostón escuchar algo práctico de una manera teórica, pero necesitamos saber también qué nos enseña la Escritura sobre la oración. Así que el Señor os bendiga y que nos ayude a entender estas cosas.